Creo que me quedé en shock. No pude moverme. Solo pensaba el por qué me dijo eso. ¿Por qué fue tan cruel? Él sabía que fue mi primer beso, que solo con él había estado. Él sabía cuánto lo amaba. ¿Por qué me dijo tantas palabras hermosas que no sentía? O tal vez sí las llegó a sentir, pero algo en mí lo alejó. Algo en mí no fue lo suficiente para él. Al final fue como siempre lo vi, en un pedestal muy alto para mí. Pero ya había dejado algo de él que sería lo único importante en mi vida. Lo único de lo que tenía que preocuparme. En las noches siguientes solo podía imaginar que me buscaría, que se arrepentiría de haberme herido tanto. Cada noche, al sentirme tan sola, imaginaba cómo sería una familia estando él a mi lado, con mi bebé, y el no poder darle eso me rompía el corazón. El no poderle dar un papá, una abuela o tío. Solo éramos mi bebé y yo en el mundo, y eso me dolía demasiado. Pero tenía que ser fuerte para él, a pesar de que me moría de angustia, de pensar que me pasaría lo mismo que mi madre y muriera en el parto. Y entonces, ¿qué sería de mi bebé? Los señores del mini super fueron muy amables. No dejaré de agradecerles sus detalles y sus regalos para mi bebé. El señor Pedro y la señora Irma fueron unos ángeles en mi camino. Ellos tenían a sus hijos viviendo en California y ya querían llevárselos con ellos, pues eran algo mayores. Y sus hijos no querían que trabajaran más. Esa era otra preocupación para mí, el perderlos también a ellos. En la madrugada del 15 de agosto empecé con dolores de parto. Eran las 4 de la madrugada. Me desperté con dolor, así que tomé mi maletita que tenía ya listas con las cositas del bebé. Les dejé una nota al señor Pedro y a la señora Irma y salí. Tomé un taxi hacia el Hospital General y en el camino no paraba de llorar y de pedirle a Dios que me permitiera conocer y cuidar de mi bebé, que no tenía a nadie más en el mundo, que pudiera cuidar de él, que me dejara vivir para él. El parto, el parto fue hermoso y mi bebé nació sano. Pesó 3 kilos 600 y midió 55 centímetros. Al acercarlo a mí para darle un beso, eso no sé cómo describirlo, pero sé que muchas de ustedes que ya son madres lo entenderán. Fue como algo increíble, algo así creció perfecto dentro de mí. Cómo al salir era perfecto, hermoso, qué maravilla dar vida, qué don tan grande. Ahora solo me quedaba darle el amor de madre. Los señores del mini super estaban muy contentas con mi pequeño Mauricio. Así le puse. Era lo correcto. ¿Y saben algo? Era idéntico a su papá. Era el clon perfecto de su padre. Y eso no pudo hacerme más feliz. Al estar totalmente recuperada del parto, trabajé muy duro y en mis ratos libres salí a buscar trabajo. Ya saben, que me diera seguro y todo eso, pues ya no, nada más tenía que pensar en mí. Pude pagar una pequeña guardería de la colonia y dejé solicitudes en varios lugares y por fin me llamaron de una tintorería. Estaba algo retirada, pero pagaban bien y me daban seguro. Les dije a los señores del mini super y ellos se pusieron contentos por mí. Llegó el día y tuvieron que traspasar el mini super a una familia llamada Ríos González. Pero ellos
se harían cargo de toda la tienda, así que yo ya no podía vivir ahí. Lo bueno fue que me pagaron mi quincena y con eso podría pagar un cuartito de asistencia. Llegó el día de despedirme de los señores Irma y Pedro y fue muy triste, pero ya tenía que estar junto a sus hijos y sus nietos. Se fueron y nuevamente me quedé sola con mi bebé. Y en la tintorería había un muchacho alto, muy fornido, de esos que parecen luchadores, que me pretendía, pero claro, no me interesaba ya saber nada de hombres. Además de que no podía dejar de pensar en Mauricio y confieso que tampoco podía dejar de llorar por él. Era el amor de mi vida y al ver a mi pequeño Mauri, que ya había cumplido 1 año y crecía hermoso con esos ojos grandes, tez blanca y su cabello negro, era tan lindo. Además que era muy tranquilo y cariñoso y pensé, ¿por qué no darle una familia? Además Damián insistía tanto. Damián es el chico de la tintorería. Bueno, hablamos y me convenció. Él quería algo serio conmigo. Quería que me fuera a vivir con él y que yo necesitaba de un hombre que viera por mí. Les confieso que no tenía sentimientos de amor hacia él, pero tal vez con el tiempo lo llegue a querer. Además, él estaba dispuesto en hacerse cargo de mí y de mi hijo. Yo ya no era un buen partido para nadie. Y si él me aceptaba así, tenía que ceder por mi bebé, por darle una familia. Pero, y bueno, para ya no estar sola. Nos llevó a su casa. Era acogedora. Estaba en el 3er piso de unos departamentos. Tenía 2 pequeñas recámaras, así que en una instalamos las cosas de Mauri y en la otra estaríamos nosotros. Me presentó a la encargada, una señora chaparrita, regordeta, con las mejillas rosadas, muy blanca. No podía dejarme de imaginar como la señora de los comerciales de mole. Muy simpática, su nombre era Doña Toñita. ¿Qué les parece? Mole Doña Toñita, así me sonaba su nombre. Además siempre traía puesto un delantal. Era muy cómico, pero era muy buena persona y me ayudó mucho. Terminamos de acomodar las cosas. Dormimos al niño y nos fuimos a la recámara. Ahí empezó a besarme y yo estaba muy nerviosa. Empezó a hacerme el amor y no fue lo que esperaba. Todo el tiempo me sentí forzada y él no se detuvo. Al final me sentí muy mal, pero era un sacrificio que tenía que hacer para poder tener una familia. Con el tiempo será diferente, eso pensaba. Dejé de trabajar para atenderlo. Al principio fue bueno conmigo y yo era feliz. Pensaba que Mauri por fin tenía una figura paterna que viera por él, además de mí, pero no tardó en sacar las garras. Una noche llegó de ver el juego con unos amigos y estaba algo tomado. Ya era tarde, así que yo estaba dormida. Entró a la recámara. Me tomó de los cabellos y me arrastró hacia la cocina. Me gritó diciéndome que tenía que esperarlo siempre con la cena lista. Me dio un par de cachetadas y me puso a prepararle la cena. Y me advirtió que no lo volvería a hacer o me iría peor. Dios mío, yo todavía no podía entender qué fue lo que pasó.
No pude ni decir nada. Me quedé muda. Y él solo cenó y se fue a dormir. Respiré profundo y pensé, bueno, es que está borracho. Traté de justificar lo que pasó. Me imagino que se ponen así cuando toman, pero no fue la última vez. Y en otras ocasiones lo volvió a hacer, y esas veces no estaba tomado. Me golpeaba por cualquier cosa, si la sopa supo salada, si el refresco no estaba muy frío. Era un temor cada vez que escuchaba las llaves de la puerta cuando él llegaba. No sabía de qué humor vendría. Si llegaba de mal humor, era seguro que tendría una golpiza. Empecé a reconocer en su mirada cuándo me golpearía y cuándo no. Cuando veía ese odio en sus ojos, solo le decía a mi hijo que se fuera a su recámara, y siempre que le decía eso a mi pequeño, Mauri prendía la televisión que tenía en su pequeño cuarto, y yo trataba de no hacer ruido ni gritar, solo me mordía los labios, esperando que terminara para que mi hijo no escuchara. Ya estaba por cumplir 4 años mi Mauri, y saben, creo que en el fondo entendía él por qué lo mandaba a su cuarto, pues ya tenía viviendo así 3 años. Qué tontas somos algunas mujeres para aguantar eso. Yo sé que fui muy ignorante al pensar que era normal, que tenía la culpa, que de alguna forma lo merecía. Y sí, hasta mi propio padre me odió. ¿Y que había algo malo en mí? Pero eso no fue lo peor. Hola amigos de Edith y sus creaciones, espero les esté gustando esta historia. Dejen su like, su comentario, compartan y pues esperemos la 4ª parte, que se va a poner cada vez más interesante. Gracias, saludos a todos.